Si crees que la gente pierde su carrera por lo que publica en Internet, esto es lo que pasa cuando alguien de tu entorno decide exponerte, no porque sea ilegal, sino porque quiere ser quien te destruya. No siempre estuvo todo a punto de romperse. Mi vida no se sentía frágil en ese entonces. No era perfecta, pero era estable, de esas estabilidades que te permiten respirar. Discutíamos a veces, como cualquier pareja, por dinero, por cansancio, por quién iba a cocinar esa noche, pero nos llevábamos bien, reíamos en el sofá por las noches, compartíamos rutinas simples, teníamos esa sensación de que las cosas eran difíciles ahora, pero que en algún momento se acomodarían. Yo trabajaba como enfermera en un hospital público cerca de Cleveland, no uno de esos hospitales enormes donde nadie conoce a nadie. Era un lugar donde te cruzabas con pacientes en la farmacia, donde la gente te saludaba en el estacionamiento, donde tu trabajo te seguía fuera del turno. Yo cargaba esa responsabilidad con cuidado, llegaba temprano, me quedaba más tiempo si hacía falta, aprendía nombres, miedos, costumbres, hacía bien mi trabajo y lo sabía. En casa el dinero era un ruido constante de fondo, no lo suficientemente fuerte como para entrar en pánico todos los días, pero siempre presente, como un zumbido que nunca se apaga. Mi esposo trabajaba en construcción cuando había contratos, cuando no, ajustábamos todo, postergábamos cosas, estirábamos las compras, pagábamos lo mínimo y prometíamos que el mes siguiente sería mejor. Yo me sentaba en la mesa de la cocina noche tras noche, las cuentas frente a mí, los pies fríos sobre el piso, sumando y restando los mismos números como si fueran a cambiar. La idea no llegó de golpe, llegó en silencio, de noche, en el teléfono. Estaba acostada, desplazando la pantalla sin pensar demasiado, mientras mi esposo dormía a mi lado. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo del celular. No estaba buscando nada en particular, pero aparecían historias, comentarios, personas hablando de dinero como si no fuera una emergencia constante, de ponerse al día, de respirar un poco. Al principio ni siquiera dije la palabra, ni siquiera la pensé completa, solo leía, cerraba la aplicación, volvía a abrirla al día siguiente. Cada vez que la idea regresaba, sentía una presión en el pecho. No era emoción, era miedo. Era esa sensación de estar parada cerca de algo peligroso y fingir que no estaba ahí. Me repetí todas las frases que uno se dice cuando solo quiere sobrevivir, que sería temporal, que sería anónimo, sin rostro, sin nombre, sin ubicación. No quería atención, no quería ser vista, quería dormir sin despertarme preocupada. La noche en que finalmente tomé la decisión, las manos no me dejaban de temblar. Me senté en el borde de la cama con el celular sobre las piernas, los hombros tensos, la mandíbula apretada hasta doler. Tuve que secarme las palmas en el pantalón antes de escribir porque la pantalla se me resbalaba. Elegí un nombre de usuario que no significaba nada. Cuidé cada detalle, nada que pudiera delatarme, ni tatuajes, ni reflejos, ni fondos reconocibles. Revisé cada imagen como quien revisa puertas antes de dormir. Se lo dije a mi esposo antes de publicar nada. Eso es importante para mí. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. La televisión estaba apagada. El silencio era espeso. Le expliqué todo con cuidado, como un plan, no como una confesión. Le dije qué era y qué no era. Él miró el piso, pasando el pulgar por la costura del pantalón, respirando despacio. No le gustó, pero no me detuvo. Me dijo, si esto nos ayuda a salir adelante, hazlo, pero ten cuidado. Le prometí que lo tendría. En el trabajo, al principio, nada cambió. Seguía poniéndome el uniforme en el vestuario con ese olor fuerte a desinfectante. Seguía atándome el cabello igual todas las mañanas. Ajustaba mi gafete. Caminaba por los mismos pasillos. Los monitores pitaban. Los carros chirriaban. Los pacientes se quejaban de la comida y me agradecían cuando acomodaba las almohadas. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro había una división que no podía ignorar. Dos versiones de mi vida avanzando en paralelo, sin tocarse. El dinero empezó a autoayudar rápido, y eso es algo que muchos prefieren negar, pero es verdad. Las cuentas dejaron de acumularse. Pagué a tiempo, dejé de abrir la app del banco conteniendo la respiración. La tensión constante en mis hombros aflojó lo suficiente como para darme cuenta de cuánto pesaba antes. Me convencí de que eso significaba que había hecho lo correcto.
Me convencí de que las personas cuidadosas no son descubiertas. Hubo una compañera que empezó a sentirse distinta antes de que todo estallara. Se llamaba Melissa, trabajábamos en el mismo piso, a veces en los mismos turnos. Era amable, pero de una forma dura, siempre sonriendo sin calidez. Una vez noté que me observaba en la sala de descanso mientras servía café. No fue evidente, solo un segundo de más, lo suficiente para que se me erizara la piel del cuello. Cuando levanté la mirada, apartó los ojos rápido. Lo ignoré. Los hospitales están llenos de tensión. La gente observa, la gente juzga. Pasaron semanas, luego meses. No pasó nada. Empecé a creer que lo había logrado, que había sido lo suficientemente cuidadosa, que mis decisiones privadas se habían quedado donde debían. Me relajé un poco, dejé de revisar reflejos todo el tiempo, dejé de sentir ese golpe de miedo cada vez que el teléfono vibraba. El día en que todo se rompió no se sintió dramático, se sintió normal. Luz gris entrando por las ventanas, lluvia marcando el vidrio, mis zapatos chirriando en el piso del hospital. Ajusté mi gafete, tibio por el contacto con mi cuerpo, pensando solo en lo largo que iba a ser el turno. Cerca del mediodía, el celular vibró en mi bolsillo. Lo ignoré, no estaba permitido usarlo. Minutos después vibró otra vez, y otra. Esa sensación empezó a resonar dentro de mi pecho. Cuando entré a un cuarto de suministros vacío y miré el teléfono, el estómago se me cayó. Correos, llamadas perdidas, un mensaje de mi supervisora pidiéndome que pasara por su oficina después del turno, sin explicación, solo palabras correctas con un tono tenso debajo. Me quedé ahí, entre cajas de guantes y gasas, mirando la pantalla mientras el corazón me golpeaba las costillas. La boca se me secó al punto de doler. Apoyé el hombro en la estantería metálica para no caerme, respirando corto, contando sin saber qué estaba contando. Todavía no sabía quién lo había hecho, ni cómo. Solo sabía que algo que creía invisible había sido arrastrado a la luz. Terminé ese turno en automático. Mi cuerpo seguía funcionando, aunque mi cabeza ya no estaba ahí. Tomaba signos vitales sin registrar números. Asentía cuando alguien me hablaba. Sonreía cuando correspondía. Escribía notas que parecían mías, pero no las sentía. Todo sonaba demasiado fuerte, los monitores pitando, los pasos sobre el piso, las voces mezcladas en la estación de enfermería. Todo me apretaba por dentro. Cuando caminé hacia la oficina de mi supervisora, las piernas me pesaban como si el suelo se hubiera vuelto espeso. El pasillo estaba más silencioso que el resto del hospital. Esa calma me puso más nerviosa que el ruido. La luz era más cálida, casi amable, y eso se sentía incorrecto. Cerró la puerta detrás de mí, con cuidado. Ese sonido se me quedó grabado. No me pidió que me sentara. Ella tampoco se sentó. Tenía las manos entrelazadas frente al cuerpo, como si estuviera preparándose para algo inevitable. Dijo mi nombre despacio. Sentí cómo mis dedos se cerraban alrededor de la correa del bolso hasta que me dolió. Dijo que había llegado una preocupación. Luego dijo que varias. Después dijo que algo había sido enviado a administración. Giró la pantalla de la computadora hacia mí y todo lo demás desapareció. El escritorio, las paredes, su cara, solo quedaron las imágenes, capturas de pantalla, mi nombre de usuario, mi cuerpo. Sentí que la sangre se me iba del rostro, el pecho se me cerró como si alguien hubiera colocado un peso encima. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caerme. La boca se me secó de golpe, como si me hubieran quitado toda la saliva. Ella seguía hablando, palabras flotaban sin orden, confianza pública, límites profesionales, reputación, expectativas de la comunidad. Dijo que los correos habían llegado desde una dirección anónima. Luego se corrigió. Direcciones, en plural, alguien había enviado enlaces, alguien había adjuntado pruebas. Alguien se había tomado el tiempo de hacerlo bien. Hice una sola pregunta, solo una. ¿Quién envió esto? Negó con la cabeza. Dijo que no se podía rastrear. Dijo que no importaba quién lo había iniciado, sino hasta dónde había llegado. A mí sí me importaba. Era lo único que importaba. Me informaron que quedaba en licencia administrativa inmediata. Investigación en curso, sin pacientes, sin turnos, sin acceso al edificio. Mi gafete sería desactivado ese mismo día, no despedida, todavía no, solo apartada, como algo incómodo que no sabían dónde poner. Salí por una puerta lateral porque así me lo indicaron. Afuera la lluvia había aumentado. El agua atravesó mi chaqueta en segundos. Me quedé parada junto al auto con las llaves en la mano, mirando la manija como si no supiera usarla.
Mi reflejo en el vidrio se veía encogido, distinto. Las rodillas me fallaron y terminé sentada en la acera. El cemento estaba frío incluso a través de la ropa. Me quedé ahí demasiado tiempo, respirando rápido, mirando el agua correr hacia la coladera, sintiendo que mi vida se estaba yendo igual. En casa todo se sentía ajeno, demasiado quieto. Dejé el bolso en la entrada y caminé a la cocina sin quitarme los zapatos. Apoyé las manos en la encimera, presionando fuerte, intentando anclarme a algo sólido. El corazón me seguía latiendo descontrolado. Las manos no dejaban de temblarme. Cuando mi esposo llegó, me miró y se quedó inmóvil. No preguntó nada de inmediato. Dejó las llaves con cuidado y se acercó despacio, como si no supiera dónde tocarme. Lo saben, dije, no hizo falta nada más. Los días siguientes se mezclaron. Correos de recursos humanos, mensajes educados con filo escondido, solicitudes de declaraciones por escrito, plazos, lenguaje legal que me mareaba si lo leía demasiado. Después, el mundo de afuera se enteró. Empezó con una publicación en un grupo local de Facebook. No decía mi nombre, solo pistas, las suficientes para que quienes me conocían unieran las piezas. Los rumores hicieron el resto. El teléfono no dejaba de encenderse. Mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía años. Algunos fingían preocupación, otros preguntaban cosas que no sonaban a preguntas. Dejé de abrirlos, pero las notificaciones seguían acumulándose en la pantalla. Una amiga me mandó capturas diciendo que debía estar preparada. Ojalá no lo hubiera hecho. Decían que yo era repugnante, que no debía cuidar a nadie, que alguien como yo no tenía derecho a trabajar con personas, con familias, con niños. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé de comer sin darme cuenta. La comida se sentía pesada, fuera de lugar. Las manos me temblaban cuando intentaba sostener una taza. Me frotaba el pulgar contra el índice hasta dejar la piel roja, sin notar que lo hacía. Dormía en el sofá. La cama se sentía demasiado expuesta. Cada ruido afuera me tensaba el pecho. Un portazo, pasos en la vereda, risas lejanas. Me subía la manta hasta el cuello como si pudiera esconderme ahí. Repetía cada momento del trabajo una y otra vez, buscando el punto donde todo se había roto. Ahí fue cuando apareció Melissa en mi cabeza. Cómo se había vuelto distante semanas antes, cómo había dejado de mirarme a los ojos, cómo había sonreído cuando mi supervisora me pidió cubrir un turno extra sabiendo que no podía, no tenía pruebas. Pero la idea se quedó clavada en el pecho. La espera fue lo peor. Esperar a que revisaran mi licencia, esperar llamadas de periodistas, esperar a que alguien apareciera en la puerta. Evitaba las ventanas, dejaba las cortinas a medio cerrar incluso de día. Cuando salía, bajaba la cabeza y subía la capucha. Me sobresaltaba cada vez que alguien decía mi nombre, incluso si no era para mí. No había cometido ningún delito, no había lastimado a nadie, pero me sentía perseguida, como si mi vida hubiera pasado a ser propiedad pública. Por las noches me quedaba despierta mirando el techo, respirando mal, atrapada en el mismo pensamiento que volvía una y otra vez. No que hice mal, sino quién decidió que yo merecía esto. La llamada llegó un martes por la mañana, no tan temprano como para sonar urgente, no tan tarde como para dar tregua. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando una taza de café que no había probado. La luz que entraba por la ventana era opaca, gris, como si el día no hubiera decidido empezar del todo. El teléfono vibró sobre la madera y lo observé unos segundos antes de contestar, como si esperar pudiera cambiar lo que venía del otro lado. Recursos humanos, la misma voz calma, medida, distante. Me dijeron que la investigación había terminado, que no existía ninguna actividad ilegal, que mis evaluaciones laborales siempre habían sido buenas, que nunca había habido una queja sobre mi trato con pacientes ni sobre mi desempeño profesional. Por un instante sentí alivio, un pequeño afloje en el pecho. Luego siguieron hablando. Dijeron que mi continuidad representaba un riesgo para la confianza pública, que el hospital debía proteger su imagen ante la comunidad, que la percepción era tan importante como los hechos, que mi contrato quedaba terminado con efecto inmediato. No lloré. Dije gracias sin saber por qué. Cuando colgué, la casa se sintió demasiado grande para sostener lo que acababa de pasar. El café ya estaba frío. Las piernas me hormigueaban, como si no fueran mías. Apoyé las manos en la mesa, presionando fuerte, intentando convencerme de que seguía ahí.
Cuando mi esposo llegó esa tarde, se lo dije en una sola frase. Se quedó quieto, maldijo en voz baja y golpeó el marco de la puerta con el puño, lo suficiente como para dejar una marca. Después se disculpó, como si él hubiera cruzado una línea. Lo que vino después no fue explosivo, fue vacío. Guardé mis uniformes en una caja de cartón y la empujé debajo de la cama, como si escondiera pruebas de una vida que ya no me pertenecía. Evité el supermercado donde solía cruzarme con colegas. Dejé de responder mensajes por completo. Personas que me conocían desde hacía años bajaban la mirada cuando me veían. Otras me observaban sin pudor, comparando mi cara con una imagen que ya tenían formada. Nunca tuve una confirmación oficial, pero meses después, una tarde, me encontré con Melissa en un pasillo de la farmacia. Se quedó inmóvil al verme, apenas un segundo, pero fue suficiente. Apretó con fuerza la canasta que llevaba, bajó la mirada, no dijo nada, pasó a mi lado como si yo no existiera. Ahí terminó de cerrarse la duda. La rabia no llegó de golpe, se instaló despacio, pesada, se quedó en mis hombros, en la mandíbula, en la forma en que mantenía los dientes apretados incluso al dormir. Pensé en pelear, en abogados, en declaraciones públicas, en contar mi versión, pero cada escenario terminaba igual: más exposición, más juicio, más gente decidiendo quién podía ser yo. Así que no lo hice, dejé que el silencio se quedara, dejé que la historia permaneciera congelada tal como la habían contado, aún sabiendo que no era la verdad. Aprendí a cargar ese peso sin añadirle más. Con el tiempo encontré trabajo otra vez, no en un hospital, en un lugar pequeño, discreto, donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. Cambié de ropa, cambié la forma de caminar, aprendí a desaparecer de otra manera. A veces, por la noche, todavía lo siento, ese apretón en el pecho cuando suena el teléfono, el reflejo de ocultar la pantalla si alguien se acerca, la tensión automática cuando aparece un número desconocido. No perdí mi carrera por lo que hice en Internet, la perdí porque alguien decidió usar mis decisiones privadas como un arma pública. Y lo más difícil no es el trabajo que perdí, es saber qué tan rápido dejan de verte como una persona completa cuando creen que ya han visto lo suficiente. Sigo aquí, solo que ya no soy quien me permitieron ser antes.